Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, sí, maestra. ¿Estamos? ¿Cómo Estamos, estamos otra vez? A ver, estamos, ¿qué es ganancia? esa ya estamos del otro lado, caramba. A ver, Alicia creo que está conectando su audio. A ver, la esperamos tantito y esperamos a ver un minutito a ver si alguien más se conecta, si no, pues ya, obviamente damos inicio para que no haya ningún problema. Alicia, ¿me escuchas? Hola, muy buenos días. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto Qué bueno. saludar. El gusto es mío, otra vez, volverlos a ver. ¿Y creerán que no Excelente. sabía? ¿No? Ay, qué bueno. Me da décimo ejecutiva, y yo, qué bueno. Y ya cuando Ay, vi ¿quiénes lista de serán? participantes, dije, caray, caray. Ya es Tu ganancia. poco consentido, Claro, por supuesto, obvio. Y luego la materia, pues más, ¿verdad? Claro. algo ya. No imagínense. Bueno, vamos a dar inicio. Ya ahorita, obviamente, se incorpora alguien más. Me estoy dando cuenta que yo los tengo que ir admitiendo. Entonces, pues ya vamos a ir viendo que. Bueno, saben perfectamente que obviamente nuestra materia, que ahorita ya es su último curso, ya. No, nos faltarían 5 materias más. O sea, todavía se Eric, van hasta el siguiente año. sí, porque Perfecto. son 10 materias. Ya había comentado, de hecho, con Eric. Eric, ya nos vamos en diciembre, porque Eso habíamos visto pensé. la carga de materias, pero dije, no, son 10 materias, no las sacamos. No. Entonces, No, no, sí, no, no, nos no. vamos. Dios mío santo. Bueno, pero ya van por menos, ya. Ya están más para allá que para acá. Sí. Claro. ¿No? Bueno, ya saben perfectamente que obviamente la materia que les voy a impartir estas sesiones va a ser medicina legal. Obviamente está de más decirles que pues obviamente les doy la más cordial bienvenida otra vez. Y bueno, por cuestión de protocolo, bueno, ya nos conocemos, ya hemos convivido un poquito, por lo menos las últimas sesiones. Y les puedo decir, ya saben, obviamente saben que soy licenciada en Derecho por parte de la UAP y que tengo la maestría en Forenses y Periciales. Saben que realmente mi especialidad en cuestión de estudio tiene que ver con la parte del derecho penal y con todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses. Ahorita les voy a pedir, si tengo un poquito de problemática con el audio o algo así, es normal porque no sé por qué razón se está descargando la sesión que acabo de tener. Entonces va a Ok. ser un poquito de problema. Pero si no, ahorita la voy a quitar. Espérenme tantito. Mande. ¿Me iban a decir algo? No, Medio escuché una vocecilla por ahí. Pero creo que ya. Bueno, les decía que no hay ningún problema, ustedes ya me conocen, saben que la realidad es que mi cuestión de preparación tiene que ver con la parte del derecho penal, la cuestión de la grafología, la grafoscopía, la perfilación de asesinos en serie, la rehidratación cadavérica, etcétera. Les hago una pregunta, ¿ya revisaron su plataforma institucional? Pues de hecho es lo que estaba viendo, pero no hay nada en la sesión 1 todavía. ¿Qué pasó? Bueno, si se refiere a la plataforma, estoy viendo la 1 apenas, la sesión 1 de hecho, estaba viéndola para ver si estaba el ID, pero ya me di cuenta que es el mismo ID para todas las materias. Sí, tienen el mismo. A ver, vamos a hacer una visita, vamos a decirlo así de alguna manera. Vamos a hacer una visita como rápida en la plataforma. ¿Por qué razón? Ahorita, Confirmen. independientemente de la modalidad, que obviamente su modalidad es ejecutiva, era una ejecutiva presencial. O sea, los veía de manera presencial. Ahorita con esta traspolación que hay para la cuestión, obviamente, de sesión síncrona, sí va a haber ponderación y sí va a haber un poquito de cuestión controlada en cuanto a la plataforma institucional. Recordemos que acabamos de abandonar la plataforma que habíamos manejado anteriormente, que era Pira. Ahorita ya estamos con la parte de manejar la nueva plataforma, que es EVA 360.
La realidad es que es una plataforma muy amigable y es una plataforma muy similar a lo que ya veníamos manejando con anterioridad, por eso no se preocupen, pero vamos a hacer la visita para que estén muy al pendientes en cuanto les toque trabajar como tal en la plataforma. A ver, ahorita se las muestro y la vamos visualizando así. ¿Ya pueden visualizar la plataforma en sus pantallas? Ya. Perfecto. Ok. Ya. Déjenme buscar su materia, porque obviamente esa no es, esa tampoco. Es esta. Ok, la plataforma obviamente viene estructurada de acuerdo a las materias que ustedes van a tener, ¿sí? Acá les aparece la guía didáctica. En el caso de la guía didáctica van a encontrar el objetivo, el temario, los recursos que ustedes pueden utilizar para realizar sus trabajos y demás. Lo importante para nosotros, bueno, para ustedes y para mí, tiene que ver con la parte de los criterios de evaluación, ¿sí? En los criterios de evaluación, ¿qué es lo que nos va a pedir? En los criterios de evaluación tienen su lineamiento de sesiones síncronas. Ustedes tengo entendido que ya se las hicieron llegar, si mal no recuerdo y si mal no sé, ¿sí? Importante, bueno, ustedes ya lo saben, micrófono cerrado, cámara abierta, cuestión de puntualidad. ¿Por qué? Porque obviamente se va a estar pasando asistencia como regularmente se hacía, o sea, en el momento que nos presentamos, en el momento que obviamente les empezamos a, obviamente, hacer la petición de la asistencia. Ahora, en el caso de participación, se solicita la herramienta de alzar la mano, en el Zoom tienen una manita. Como nosotros somos pocos, digo, no vamos a tener como gran importancia. Fuéramos 30, no, sí, ¿no? ¿Cómo van a hablar todos? Somos poquitos, entonces no hay ningún problema que podamos tener esta intercomunicación entre nosotros. Ahora, importante, pues obviamente que las actividades se entreguen en tiempo y en forma y obviamente la cuestión de la participación en sesión. Se los comento porque es parte del lineamiento general de las materias. Yo no considero tan relevante comentárselos. Una, porque ya lo trabajamos. Y segunda, porque son un grupo con el cual no he tenido esa problemática. Los criterios de evaluación son los que tienen acá. Es un 35% de las actividades en plataforma, por eso tengan mucho cuidado. Si tienen alguna problemática con el acceso, les recomiendo acudan, bueno, un decir, o sea, contacten a soporte técnico, ¿sí? O en su defecto a coordinación para que puedan solucionarlo y no tengan ninguna problemática en cuanto a presentar sus actividades en tiempo y en forma. La segunda es el 25% en participación síncrona. Saben perfectamente que yo ese porcentaje no lo muevo generalmente porque interactuamos de una manera muy similar. Y el último es el 40%. Este 40% va a ir encaminado a un producto final. Este producto final ya lo estaríamos platicando si se trata acerca de algunas actividades, alguna presentación o en su defecto lo hacemos a una cuestión de examen, ¿sí? Pero eso ya lo platicaríamos con mayor tranquilidad conforme vayamos avanzando en el propio curso. Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí que ustedes revisen? Algo que a mí me importa muchísimo que ustedes revisen es la parte de la planificación de la praxis, ¿sí? Ustedes recordarán que cuando estábamos en la propia modalidad de ustedes, lo que hacíamos nosotros era que yo les presentaba de manera personal la planificación y ustedes me la firmaban, ¿sí se acuerdan? Bueno, ahorita como no nos vamos a poder obviamente ver en cuestión presencial, la praxis la tienen cargada aquí, ¿sí? Ahí ustedes la van a visualizar. Si están de acuerdo con la parte de la praxis, solamente me van a poner enterado, listo, o de acuerdo, listo. Si tienen alguna anotación, alguna puntualización y demás, la tienen que anotar ahí. ¿Por qué se los menciono? Porque obviamente ese comentario va a tener la función de su nombre y firma. ¿Sí me explico? Para que no haya ningún problema. Va. Ahora, el cronograma de sesiones síncronas, digo, eso no hay mayor circunstancia, nada más es para recordarles los días y las horas a las cuales tienen sesión. En el foro de presentación es algo que también nosotros no vamos a omitir, o sea, sí lo pueden poner, pero nosotros ya está de más que hagamos una presentación porque ya me conocen y ya los conozco. En el foro de presentación lo único que se pone son sus cuestiones generales. Nombre, edad, algún pasatiempo y nada más,
¿sí? Por cuestión protocolar de la propia institución. Y aquí en calificaciones, acá les va a aparecer una especie de acta, por mencionarlo así. Ahí les van a aparecer sus calificaciones. Lo mismo, ustedes van a tener, eso lo vamos a platicar cuando llegue el momento, pero ahí precisamente ustedes van a visualizar la calificación que tienen y obviamente van a sentar si están de acuerdo o tienen alguna observación, ¿sí? Bueno, la estructura viene así, vienen todas sus semanas de sesión. Obviamente vienen las fechas. En el caso de la primera semana, abarca del 29, o sea que es el día de hoy, hasta el día 5, o sea que sería la siguiente semana. Aquí van a encontrar toda la estructura, ¿sale? Van a encontrar la estructura general. ¿Qué quiere decir? Les va a aparecer ejercicios que son de atención plena. Ya ustedes los realizarán en su debido tiempo. Probablemente nosotros realicemos el último, el de realizar, el de cierre de sesión. Eso también ya lo vamos a platicar. Van a encontrar el contenido y obviamente en el contenido van a encontrar los temas que vamos a ver por clase y las actividades que tienen, que es lo que nos importa, ¿sí? Van a encontrar un texto enriquecido, o sea que es como un texto de complemento. Van a encontrar sus lecturas, van a encontrar libros, van a encontrar documentos y van a encontrar sus actividades. Por ejemplo, acá tenemos la primera, ¿sí? Ahí van a entregar. Las fechas de entrega van a ser como lo veníamos manejando nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo veníamos manejando nosotros? Pues igual, o sea, entregan, se les apertura hoy, a más tardar mañana la plataforma, ya están cargadas las actividades, solo tengo que actualizar las fechas. Entre hoy o mañana y ustedes tendrían para entregar sus actividades hasta la siguiente semana, viernes en la noche, sábado en la mañana, ¿sí? Para que tengan perfectamente toda la semana de trabajar a su ritmo y que ustedes decidan cuándo pueden o cuándo deciden entregar, ¿sí? Básicamente así se va a trabajar el curso como tal y básicamente así se va a trabajar la plataforma. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No. De ahí en fuera básicamente todo sigue igual. La única diferencia es que tenemos sesiones síncronas a través de la propia plataforma. Sería lo único, no hay más. Bueno, si no tienen dudas acerca de la propia plataforma, que era una de las cuestiones que a mí me importaba mencionarles, ya pasaríamos a analizar como tal o ya comenzaríamos como tal nuestra materia, ¿sí? Bueno, en el caso de nuestra materia ya saben perfectamente que es medicina legal. La verdad es que los primeros temas son como temas introductorios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pregunto para empezar a interactuar. ¿Qué entendemos nosotros, ustedes, por la terminología de medicina legal? Un médico legista, alguien que te checa lesiones, no sé, eso es lo que entiendo. Ok, alguien que observa lesiones, ¿qué más? ¿Qué entiendes tú, Eric, por medicina legal? Pues en ese caso sería, bueno, el propio nombre lo dice, es el médico que en este caso en los juzgados o en la procu es el que te hace el dictamen, una valoración para anexarla a un expediente. Ok. ¿Por qué lo pregunto? Porque ahí tenemos una problemática, de hecho por eso lo puse acá, entre lo que es la parte de la medicina legal y lo que es la parte de la medicina forense, ¿sí? ¿Hallamos una diferencia entre la medicina legal y la medicina forense? La forense es, bueno, va directamente a personas que ya fallecieron y la legal te va directamente a cualquier tipo de lesión que tengas. Ok. ¿Por qué lo pregunto? Exactamente por eso, porque la realidad es que siempre que nosotros hablamos no exclusivamente de la medicina, sino siempre que nosotros hablamos de cualquier tipo de, vamos a decirlo así, de cualquier área del conocimiento forense, pensamos que tiene que ver con los muertos. Y eso es muy importante. La realidad es que no es así. Generalmente, ¿por qué lo llamamos forense? Lo llamamos forense por la cuestión, y recordemos el vocablo griego que viene a partir de la raíz de forum
o quórum, que era en algún momento. El foro, recordemos que era ese escenario de la antigüedad donde se presentaban las litis o las problemáticas para poderlas ventilar. Entonces, cuando yo hablo de práctica forense, no solamente hablo de la cuestión de muertos, hay práctica forense fiscal, hay práctica forense civil, hay práctica forense en todas las materias, y eso es muy importante. Entonces, en el caso específico de la medicina legal, así es, para la medicina sí aplica mucho ese criterio. De hecho, lo encontramos como sinónimo, que en el caso de la medicina legal tiene que ver con esta cuestión de las lesiones, ¿sí? Con esta cuestión del dictamen de lesiones y demás. Y la forense va a la cuestión aplicativa de las necropsias, los estudios y demás, que tiene que ver ya con la parte de los cadáveres, ¿sí? Por eso, el primer tema como tal de su temario nos habla del servicio médico legal. Aquí la problemática es que no hablamos propiamente de un servicio médico legal. Marco Dionisio, ¿lo conocen? No. No. Yo creo que se equivocó. Pero bueno, aquí el punto es que generalmente cuando nosotros hablamos de esta parte, sí tiene que ver con ese análisis de lesiones. Entonces, nosotros entenderíamos como un servicio médico legal todo aquel dictamen o todas aquellas cuestiones que nos analizan probablemente dentro de un ministerio público, dentro de una fiscalía, porque si ustedes llegan y preguntan en fiscalía por un médico forense, definitivamente no lo van a encontrar. Lo que van a encontrar va a ser un médico legal o legista. En el caso de CEMEFO, si ustedes llegan a CEMEFO y preguntan por el médico legista, tampoco van a poder, lo van a encontrar como médico forense, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros vamos a manejar sería la cuestión técnica de lo que es el servicio médico forense, ¿sí? Bueno, en este caso del servicio médico forense, ¿alcanzan a visualizar o lo aperturo? Poquito. Poquito. Uh-huh. ¿Poquito? A ver, ahí. De hecho, lo pueden ver si quieren, lo aperturé del lado izquierdo, ya les aparecen las Okay. opciones, ¿sí? Sí, ¿Y si le ¿verdad? aprieta F5, maestra? ¿Mandé? ¿Y si le aprieta F5? Lo que pasa es que si no, si era lo que tenía hace rato, pero se había congelado, como que se congela de momento, pero si quieren lo ponemos así, no se preocupen. Ahí está, ¿ya? Ya. Ok, bueno, ya si se traba, ahorita checamos. En el caso del servicio médico forense, recordemos que tenemos servicios médicos forenses en todas las entidades federativas de nuestro país. ¿Qué es lo importante para nosotros o lo importante que sepamos para la cuestión que nos interesa? Que pensamos que en la cuestión del servicio médico forense, como que lo único que nos acordamos nosotros o que sobreentendemos nosotros es la parte de las necropsias. Decimos, no, pues en CEMEFO, necropsias, o sea, como que es lo último o lo primero que nosotros pensamos que se dedica precisamente al servicio médico forense. En el caso específico, no. En el caso específico, la realidad es que CEMEFO realiza diferentes tipos de actividades, como las que ustedes pueden visualizar ahí. Entre ellas, pues claro, la primordial, pues sí se encarga de la práctica de necropsias, ¿sí? Ahora, en este caso puede realizar las necropsias en dos tipos de cadáveres, ¿sí? ¿Cuáles son estos dos tipos de cadáveres? Los primeros que tienen, vamos a verlo más adelante cuando veamos toda esta parte de los signos y toda esta cuestión de los signos cadavéricos, pero bueno. Se encargan del estudio de los cadáveres con signos de muerte reciente y también se encargan de las necropsias que se dan en cadáveres que ya presentan diferentes signos de putrefacción. Nosotros vamos a ir viendo las etapas con calma, nada más aquí es importante que sepamos cuál es el propio análisis. ¿Qué otra cosa? Los dictámenes. Esta es la otra parte o el otro gran rubro que se da propiamente por parte de CEMEFO. ¿Qué tipo de dictámenes se encargan de realizar o de emitir? Tenemos dictámenes, obviamente, los primordiales de lesiones, también se encargan de los dictámenes toxicológicos, psicofisiológicos, pueden hacer la determinación de la edad, los ginecológicos que genéricamente se encargan cuando hay alguna especie de abuso o de violación, por ejemplo,
los andrológicos. Pregunto ahí, porque si no igual estamos hablando nada más así. ¿Qué es un dictamen andrológico? No O tengo un idea. examen, si no lo quieren emitir en dictamen, Ok. ¿no? Bueno, la andrología tiene que ver con esta parte, es una parte de la medicina que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la función masculina, con toda esta parte de la reproducción masculina y obviamente las problemáticas que se presentan en los varones. ¿Qué quiere decir? Si tienen algún trastorno de erección, algún trastorno de infertilidad, en el caso de los varones, etcétera, de eso se encarga la andrología. Bueno, pues precisamente el CEMEFO también emite dictámenes relacionados con esa rama de la medicina. Opiniones médicas, también se puede dar un dictamen en opiniones médicas, sobre todo cuando hay controversia. A ver, denme un segundo porque... ok. Lo transmito nada más de manera rápida. Su compañero es su compañero Marco. Marco me dice que obviamente está recursando la propia materia, pero que tiene una problemática con el audio. Está bien, Marco Antonio, mientras me escuches, no hay ninguna problemática. Bueno, les decía, también pueden encargarse de la parte, decía hace un ratito, se pasó esta cosa. Ok, ¿qué otra situación? Los ginecológicos, terceros en discordia. ¿Qué tendrá que ver la parte del servicio médico forense con los terceros en discordia? ¿A qué creen que se refiere ese tipo de dictamen? ¿A qué creen que se refiere? Los terceros en discordia. Así es. A los afectados, dice su compañero. Claro, los terceros en discordia, generalmente cuando se da un dictamen de tercero en discordia, es porque recordemos que tenemos asuntos en los cuales cada una de las partes exhibe a un perito, ¿sí? Obviamente, yo exhibo un perito, mi contraparte exhibe un perito, pero si los dos peritos entran en controversia, pues obviamente tiene que existir un perito tercero en discordia. ¿Quién sería ese? Puede ser un doctor por parte del servicio médico forense. Sí, a eso se refiere la cuestión de los terceros en discordia. El siguiente son los dictámenes psicológicos, también cuentan con psicólogos forenses, que son, ¿cuál es la parte forense? ¿Qué diferencia habría entre un psicólogo y un psicólogo forense? Y van a decir, caray, ¿cómo podríamos decir un psicólogo forense? Sería un pero ¿cómo los psicólogos de los muertos o cómo? No, la realidad es que cuando hablamos de un psicólogo forense es aquel que se va a encargar cuando existe una litis o una controversia y su dictamen va a servir para desahogarse en un foro o en un tribunal, ¿sí? Cuando haya controversias. En el caso de los odontológicos, porque también tenemos dictámenes odontológicos, en el caso de los odontológicos, pues son aquellos que se encargan de analizar toda la evidencia dental, exactamente. ¿Por qué toda la evidencia dental? Recuerden que los dientes o la dentadura es una de las principales formas de identificación de los cadáveres. Cuando no se puede realizar por el propio estado de putrefacción a través de las huellas dactilares, entre algunas otras, pues obviamente se hace a través de exactamente de la evidencia dental. Bueno, aquí ya tenemos el segundo, que son los dictámenes en todo lo que les acabo de comentar. Tenemos un tercero. El tercer o la tercera actividad importante que realiza el servicio médico forense va enfocada precisamente a la parte de la identificación de cadáveres. ¿Sí? En el caso de la 1, yo ya tengo mi cadáver y lo único que voy a hacer es investigar las causas de muerte. ¿Sí? Pero en el caso del tercero, digo, la realidad es que ya puedo tener la causa de la muerte, pero no sé de quién se trata. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente se tienen que realizar esta identificación. ¿Y quiénes son los encargados? Pues obviamente los elementos del servicio médico forense. Obvio lo mismo, pues cadáveres con signos de muerte reciente, tienen que identificarlos. ¿Cómo los identifican? Obviamente todos los temas los vamos a ir viendo pauta a pauta.
Sin embargo, es importante que por lo menos de primera mano sepamos específicamente a qué se refieren. Identificar a cadáveres con signos de muerte reciente generalmente se hace a través de huellas dactilares, se hace a través de tatuajes, de perforaciones, de vestimentas, etcétera, ¿sí? El siguiente, que son los cadáveres con signos de putrefacción, ellos ya tienen una especialidad un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque en muchos de ellos muy probablemente ya no se vean tatuajes, ya no se vean cicatrices, ya no se vean obviamente las vestimentas. Es más, hay muchos que ni siquiera se pueden distinguir entre la cuestión de la fisionomía. Entonces, es muy difícil poderlos identificar. Les decía hace un momento, se puede hacer a través de la odontología, se puede hacer a través de otros métodos mucho más innovadores. Les comentaba hace un momento, la rehidratación cadavérica es uno de ellos. Esta técnica consiste en sumergir el cuerpo en una sustancia muy específica y lo que hace es que el cuerpo se hidrata precisamente y vuelve a adquirir características de la persona como se encontraba en vida. A raíz de esto, ahí sí se pueden rescatar cicatrices, sí se pueden rescatar tatuajes, perforaciones y muchas veces hasta huellas dactilares. ¿Cuál es la problemática? La problemática de las huellas es que recordemos que en nuestro país no encontramos o no contamos con una parte de una base general. ¿A qué me refiero con esta base general? No contamos con una base donde se encuentren las huellas dactilares de todos nosotros. Solamente se encuentran las huellas de personas que han cometido algún hecho ilícito. Entonces, si yo logro rescatar los pulpejos, porque lo que tenemos acá son los pulpejos, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se pasan mediante una cuestión de la base de datos y si la persona tiene algún antecedente penal, me va a poder arrojar sus datos de identificación. Si no, pues obviamente sería un poco complicado. Más adelante vamos a ver si tenemos en técnicas de identificación, muy probablemente les pueda hablar un poquito más acerca de la rehidratación. ¿En qué otro se da la identificación de cadáveres? Decíamos que en muerte reciente, en putrefacción. Los cadáveres carbonizados. Los cadáveres carbonizados pues presentan obviamente una completa complejidad en cuanto a la cuestión de identificación. ¿Por qué? Porque en los cadáveres carbonizados realmente no hay un mecanismo que se pueda ni siquiera hidratar. La única probable mecánica que se podría utilizar sería a través de la propia odontología. Recordemos que los dientes, después de los restos óseos, son parte de los elementos corporales que tardan más en deshacerse. De hecho, lo hemos visto. Personas que han fallecido por cuestiones de alguna bomba o de algún explosivo, accidentes automovilísticos, incendios, accidentes aéreos. Todos ellos, la mayoría, lo que se va el propio estudio es a través de los restos odontológicos, ¿sí? Siguiente, los restos humanos. En el caso de los restos humanos, recordemos que no todos los cadáveres se encuentran, ¿cómo les podría decir? Como de una manera completa. ¿Qué quiere decir de manera completa? Pues que muchas veces lo único que encontramos son pequeñas partes o pequeños fragmentos que nosotros presumimos pertenecen a un cuerpo. Desgraciadamente, con los puros restos humanos, no sabemos, para empezar, el origen. ¿Qué quiere decir? No sabemos si es un resto animal o si es un resto humano, ¿sí? Entonces, obviamente, los restos humanos y las osamentas, porque todo pertenece a la cuestión ósea, se someten a análisis de antropología. ¿Qué es la antropología forense? La antropología forense se encarga del estudio del cuerpo a través de la forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todos nosotros tenemos medidas muy específicas, ¿sí? Sobre todo la cuestión de los seres humanos. A través de esa parte de eliminación, los peritos que se encargan de la parte de la antropología pueden decir, de acuerdo al tamaño, si se trata de un resto humano, para empezar. Ahora, este resto humano pertenece a una mujer o a un hombre. Es más, a partir de ahí se puede hasta determinar con un margen de aproximadamente 10 años de la edad de la persona.
Por eso hemos escuchado en los perfiles, se encontró tales restos que se presumen pertenece a una mujer entre 25 y 35 años de edad. ¿Por qué? Porque la antropología, así como la odontología, no tienen un rango muy preciso, solamente tienen un rango general, porque a través de ahí, pues nuestros huesos van creciendo de nuestras diferentes extremidades. En el caso de la odontología, nos comentaba el doctor que, no sé si ya fue también maestro de ustedes, no recuerdo el nombre del doctor, que es precisamente odontólogo forense y trabaja en CEMEFO, está allá en Universidad de Oriente. Y el doctor decía precisamente que allá el margen que les dan es un margen de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden determinar ese margen. Él decía que muy probablemente con un estudio muy delicado sí pueden llegar hasta los 7 años. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la diferencia se va haciendo un poquito, no es el doctor Candia, no recuerdo. Déjenme recuerdo y luego les comento con calma. Lo digo porque fue docente mío también en maestría y él trabaja allá en CEMEFO y tengo entendido que es odontólogo. Y él comentaba ese rango de edad. Obviamente lo importante y el avance de las ciencias forenses es precisamente que los rangos se vayan acortando. ¿Qué quiere decir? Antes se hablaba de 15 años. Imagínense la diferencia, qué tan grande dejaba el margen de reconocimiento de, no, pues es una persona entre 25 y 40. El margen era muy grande. Han ido reduciendo los márgenes de acuerdo al propio avance, tanto personal, o sea, en el caso de la preparación del personal, pero también en cuanto al avance tecnológico, sino en cambio el margen sigue siendo un poco grande. Les decía, los restos humanos para determinar eso, las osamentas ya son el conjunto, o sea, el conjunto de huesos que van estructurando para ver si pertenecen a un mismo cadáver, pero obviamente ya están en un estado completo de esqueletización, que vamos a ver también más adelante como parte de un signo cadavérico. Los fragmentos óseos son muy parecidos a los restos humanos. ¿Por qué? En el caso de los restos humanos se pueden encontrar con diferentes coberturas. ¿Qué quiere decir? Lo podemos encontrar algunos restos con ropa, algunos restos con piel, algunos restos con, no sé, con la primera capa de piel o segunda capa de piel o tejido adiposo. ¿Sí? O sea, encontramos como que un completo más. En el caso de los fragmentos óseos, no, ya lo único que encontramos literalmente son los huesos. ¿Sí? ¿Hasta que tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna contribución, algo? No. ¿No? Perfecto. Si no, ya saben que me van diciendo y vamos parando sin ningún problema. Sí, vamos a Ahora, ir profundizando cada tema, ¿verdad? Cada ¿mandé? uno de los... Sí, vamos a ir profundizando cada uno de los... Claro. No. Su temario ya tendrán la oportunidad de consultarlo cuando ingresen a su plataforma y consulten su temario. La verdad es que es un temario demasiado extenso. Muy interesante, pero demasiado extenso, porque obviamente se ve todo lo que abarca la medicina legal y es muy amplio. Pero sí lo vamos a ir viendo. ¿Qué otra cosa también tiene como actividades como tal el servicio médico forense, aparte de los que ya platicamos? La identificación de victimarios a través de la marca de mordedura. Todo eso va muy ligado a la parte de la cuestión de identificación, pero ya acá identificación por parte del victimario. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no encontramos propiamente, o sea, no tenemos con nosotros al victimario, sino a la víctima. Y la víctima presenta precisamente señaléticas que nos hacen presumir que se trata de una mordedura. Bueno, ¿cómo se identifica esta parte de las personas? Bueno, se hace a través de las arcadas dentarias, ¿sí? Así yo puedo identificar a una persona a través de la mordedura. ¿Cuáles son las arcadas dentarias? Las arcadas dentarias son la cuestión de la apertura de nuestra boca cuando vamos a hacer la función de morder. Las arcadas, entre más, todos tenemos una arcada diferente. ¿Sí? De acuerdo a la funcionalidad de nuestros maxilares y toda nuestra anatomía dental. Y a partir de ahí podemos determinar si se trata de una arcada de una persona pequeña, de una persona más grande, de una mujer, de un hombre, etc. Bueno, o hasta de un animal, porque no siempre se trata de mordeduras propiamente humanas.
La identificación de cadáveres a través del estudio de las arcadas dentarias, que era lo que les decía, claro, pues no solamente se identifica a las personas, sino se identifica también a los propios cadáveres. Y eso es una parte muy importante. La investigación de las patologías que se encuentran obviamente en cuestión de personas que no han sido identificadas. Esto generalmente se hace cuando se presentan patrones muy similares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una persona no identificada, desconocida, pero que presentaba mordidas o tenía arcadas en la piel. Y ahorita llega otra víctima que también presenta las mismas arcadas. Pues obviamente se tiene que hacer la patología de la comparación de las mordidas para ver si coinciden. Bueno, la necropsia oral. ¿Cuál es la necropsia oral? La necropsia oral también es precisamente como si fuera una necropsia genérica, pero se hace solamente en la boca, ¿sí? Para saber cuántos dientes tenemos, si contamos con las últimas muelas, si estaban en una transición de salir, por un decir, si contamos con algún tratamiento dental. Eso ayuda mucho y eso ayuda mucho a la identificación. Porque a través de eso, aunque sean personas que no ubicamos, una de las características que ponen los médicos forenses ok, contaba con endodoncia, vamos a pensar, ¿no? O contaba con, lo hemos visto, por ejemplo, con algún diente de oro, ¿no? Y era tal diente, ¿no? Y a través de eso muchas personas se han logrado ubicar. ¿Por qué? Porque son señaléticas muy personales, no todos lo tenemos, ¿no? O sea, la realidad es que son muy, muy personales de cada uno de los individuos. Eso por el lado de la identificación de las mordeduras, por eso les decía, tienen especialistas como tal de odontología. La siguiente actividad también que realiza CEMEFO, la exhumación de cadáveres. También, pues obviamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la exhumación? Bueno, ¿o por qué se da la exhumación? Generalmente se da cuando existe algún tipo de duda sobre la muerte de la persona. Muchas veces se dictamina algún tipo de muerte y obviamente se queda registrado como tal. Pero muchas veces los familiares tienen alguna duda de obviamente el dictamen que quedó emitido. Por tanto, mandan o solicitan la propia exhumación del cadáver para que se pueda determinar la verdadera causa, ¿sí? Eso también, ¿cuándo más pasa? Cuando existen dudas sobre la identidad de la persona. ¿Qué quiere decir? Me entregaron un cadáver que creo no era el mío. Yo lo platicábamos hace un tiempo con el doctor Alejandro Cárdenas. El doctor Alejandro Cárdenas es precisamente el pionero en nuestro país de la rehidratación cadavérica. Y él decía que la forma más importante precisamente para que nos identifiquen es que tengamos tatuajes. Él decía, no hombre, o sea, si quieren que los identifiquen fácil, si algo les llega a pasar, tatúense. ¿Por qué? Porque obviamente eso ayuda muchísimo. En este caso de la cuestión de los cadáveres que entregan por otros, es cuando la familia, desgraciadamente, ni siquiera los puede identificar. Y eso es muy común, ¿eh? Aparentemente, ay, ¿cómo no vamos a conocer? No, pues fíjense que sí. Y eso se da mucho en la gente desaparecida. Señora, desapareció su hijo. Sí, sí desapareció. ¿Tatuajes? Creo que sí. ¿Dónde? En el brazo. ¿En qué brazo? Pues creo que en el derecho. ¿Y qué tenía en el tatuaje? No, pues es que la verdad no me acuerdo. O sea, las personas no ubicamos o ni siquiera nosotros tenemos las cualidades de nuestra familia. Imagínense, pues menos la autoridad. O sea, la realidad es que la autoridad te dice, yo ya hice mi registro, yo ya tengo, señor, aparece un cadáver con estas y estas y estas. No, pero es que ¿a poco sí tenía un tatuaje en la espalda? Pues luego la familia ni sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues desgraciadamente muchas veces por el estado de los cadáveres es muy difícil reconocer. Entonces la gente, aunando todavía la cuestión personal del duelo, del dolor y demás, dice, no, sí es. Y se lo llevan. Y resulta que después aparece la persona y entonces ¿a quién enterramos? Pues obviamente es una problemática. ¿Qué es lo que procede en esos casos? Se tiene que hacer la exhumación de cadáveres. No solamente cuando dude del por qué se murió, sino cuando dude que mi pariente es la persona que obviamente yo enterré. La problemática no es esa. La problemática es que han habido personas, y eso sí me consta,
que han llegado hasta cremar a los cuerpos. O sea, lo creman, ya sí, lo recibí, lo cremé y posteriormente aparece la persona. Y dices, ¿y entonces? ¿Y ahora cómo le hago? Porque ya un cuerpo cremado ya no hay manera de identificarlo. ¿Se imaginan? Saber Dios quién fue. Entonces, es una problemática muy fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se trate de una identificación. Digo, ojalá nunca nos pase a nosotros ni a nadie cercano, pero igual hasta en una cuestión profesional, que tengamos que acudir de acompañamiento con algún cliente o alguna persona que tenga una situación así, tener mucho la situación y mucho el tacto y mucho el cuidado para que se pueda indagar y la persona que uno reconozca, pues sea la persona. Si no, tenemos una gran problemática. Ok, ahora, ¿en qué otro caso también el servicio médico forense también se encarga de la propia exhumación de cadáveres? Bueno, cuando no se ha practicado necropsia y por alguna razón se sospecha que es una muerte que tenga que ver con algún tipo de violencia, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de violencia es muy general, ¿no? O sea, podemos hablar desde una cuestión de violencia familiar hasta una cuestión de violencia por parte del crimen organizado. ¿Qué quiere decir? La persona ya obviamente está muerta, pero resulta que según esto era muerte natural. Y ya, lo enterraron, porque pues, fue muerte natural. Pero resulta que después se presume que no, que fue una persona que por alguna razón la privaron de la vida y que por tanto se le necesita hacer una necropsia. Pues en ese momento se solicita la exhumación de cadáveres. ¿Y quiénes se van a encargar de esto? Pues obviamente el servicio médico forense. Bueno, ¿y qué otra actividad también tiene propiamente el servicio? Pues el penúltimo sería la docencia. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente el personal tiene estos constantes cursos y capacitaciones, todos los que componen el propio servicio. Y también cabe mencionar que el servicio médico forense, atendiendo a la parte de la docencia, tiene convenio con diferentes universidades para que los alumnos puedan ir a realizar tanto prácticas profesionales como su propio servicio social. Antes las visitas eran mucho más sencillas y eso también hay que mencionarlo. Si mal no recuerdo, ahorita ya cobran, creo que ya cobran una cantidad para que se pueda ingresar a las propias instalaciones. ¿Qué les puedo yo decir en esa situación? Digo, también se presentaban muchas problemáticas, que se llevaban alumnos muy, pues para empezar, muy pequeños o de áreas que no tenían mucho que ver, ¿sí? Entonces, obviamente esto generaba un descontrol, aparte porque servicio médico forense es un lugar de mucho tiento. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente hay personas que nosotros podemos vislumbrar como cadáveres, pero para alguien es su mamá, es su papá, es su hermano, es su hijo, y son temas muy sensibles. Entonces luego los chiquitos o los chiquillos van a reírse, van a jugar y obviamente es una falta de respeto. Por ello, yo considero que Servicio Médico Forense puso ya un poquito más de pautas para que las personas que obviamente visitaran, pues fueran personas que obviamente se encargaran de esta parte de estudio. Porque sí, una visita a CEMEFO la verdad es que es muy fuerte y sobre todo para las personas o los familiares que tienen a alguien o presuntamente a alguien dentro de ese lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Lo que les decía, pues claro que se dan recorridos en las propias instalaciones para ver cómo trabaja el servicio médico forense, les decía, bajo las pautas que les comento, y aunando a que creo que ahorita desconozco la cantidad porque últimamente no he ido, pero sí tengo entendido que ya cobran una cantidad por cierto número de personas para que puedan ingresar. Ahora, antes también dejaban la parte de que podían estar presentes en las necropsias. Ahorita ya lo que hacen es que ya se van más a la parte de las vestiduras, o sea, por ejemplo, hacen análisis de vestidura, pertenencias, la parte de tanatología, pero ya no tan presentes en la parte fuerte, que es la parte de necropsia. Y por una parte muy indispensable para empezar, porque la mayoría o los que tienen el conocimiento acerca de la cuestión de necropsia en la cuestión médica son los médicos. O sea, la realidad es que los abogados tenemos una parte de noción, pero una parte muy teórica y no una cuestión técnica.
Entonces no tendría por qué haber niños de primero o segundo en las instalaciones o en una necropsia, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues no es nuestra área como tal. Bueno, eso por un lado. Ya les decía, tenemos otra de las actividades o la última actividad que también realiza el propio servicio médico forense, que tiene que ver con las líneas de investigación o con la propia investigación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente hay un departamento especializado que se encarga de hacer la parte de la vanguardia. O sea, ellos se encargan de toda la situación de actualización, de toda la situación de nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos instrumentos, para que precisamente el servicio médico forense tenga la propia funcionalidad. Ahora, todos los servicios médicos forenses les decía que hay en todas las entidades federativas, pero cada uno de ellos actúa de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a la cantidad de gente, de acuerdo a cuestiones muy particulares. Todos estos son específicamente del Servicio Médico Forense del Estado de Puebla. Así está conformado nuestro Servicio Médico Forense, o por lo menos en las actividades que tienen que realizar. Estamos más o menos. La realidad es que no podemos decir que el Servicio Médico Forense sea la cuestión de el mejor, pero tampoco podemos decir que es el peor. Digamos que vamos en una cuestión evolutiva. De los más avanzados, precisamente el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los más avanzados a nivel república, por cuestiones varias. Una, por la concordancia que tiene con el vecino del norte, para empezar. Tienen técnicas muy similares. Y segundo, por toda la oleada que se dio de violencia en los años 90, 91 más o menos, que se hablaba de todas estas muertes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, a raíz de eso, pues había millones de cadáveres que no lograban ser identificados y tenían que poner a la vanguardia al propio CEMEFO para poder identificar de manera rápida, porque resulta que llegó un momento en que los cadáveres ya no cabían. Y eso es una problemática. CEMEFO tiene toda una historia, ya lo investigarán por su lado, pero tiene toda una historia. Comenzó siendo un servicio médico forense muy chiquito. De hecho, recuerden que estaba en donde está el Panteón Municipal. Fue muy pequeño, fue creciendo de 5, de 10, de 15, de 20, 40 cadáveres, porque obviamente el crecimiento de la población más el incremento de violencia, pues nos hizo que fuéramos rebasados por esa cuestión. Al grado es que sí se ha llegado momentos en que hay cadáveres que se encuentran en el piso porque resulta que no son identificados y que ya no hay lugar. Y eso es un problema. Pero bueno, digamos que estamos más o menos, no estamos a una cuestión muy avanzada, pero vamos intentando de acuerdo ahora sí que a lo que se puede, que estemos a la vanguardia, sobre todo porque se trata de cuestiones muy delicadas y muy sensibles. Ahora, ya que nosotros dimos la apertura precisamente de lo que se encarga el servicio médico forense, toda la cuestión forense y más allá, toda la cuestión de la medicina legal tiene una clasificación de documentos muy propios. ¿Qué quiere decir? Que hay una clasificación específica de la cual se encarga la propia medicina legal, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la propia clasificación? Bueno, los documentos médicos legales, para empezar, tenemos que mencionar que son esta cantidad de escritos que son realizados por los médicos y que obviamente los médicos tienen que tener la comunicación con estos escritos, con las autoridades, con los organismos oficiales y con el público en general, ¿sí? Ahora, aquí cabe mencionar y cabe hacer una nota muy específica. En el caso de estos documentos médico-legales, algunos sí son de uso exclusivo o de uso específico del ámbito médico-legal. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que se dan de uso con la cuestión de los tribunales, ¿sí? Pero también hay muchos de estos documentos médico-legales que no, que la realidad es que los médicos, todos los médicos los utilizan a diario y como tal, sobre todo se ven relacionados con los médicos asistenciales, ¿sí? Por poner un ejemplo, pues obviamente la receta o la historia clínica. Nosotros nos da una gripa, vamos con el doctor y nos entrega una receta. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión legal, pero al final de cuentas sí es una cuestión médica, ¿sí?
Bueno, para nosotros poder ponerle nombre o poder dar un nombre a la cuestión de los documentos médico-legales, vamos a definirlos como los documentos que son realizados por un médico, para empezar, de forma clara y que tiene que ver con las relaciones distintas con las autoridades. Ah, claro que sí, Alicia, en un ratito que acabemos, me acuerdo. En relación con las autoridades y con los organismos oficiales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser con alguna cuestión de autoridades internas, como decíamos, con un propio médico forense, con un médico legista, con cuestión de fiscalía, con un ministerio público, con un abogado, con una contraparte, como sea. Puede ser esta comunicación con autoridades, organismos o hasta sociedad en particular. Bueno, los documentos médicos, ¿cuáles nosotros podemos denominar o cuáles se encuentran dentro de los documentos médicos? Solamente médicos. Encontramos la receta, encontramos la historia clínica, encontramos los expedientes, las notas, los certificados de salud. En la documentación médica, les decía, podemos encontrar cualquiera de ellos y se consideran como documentación médica. ¿Por qué? Porque la mayoría los expiden o todos los expiden médicos, pero al final de cuentas no se encuentran en una controversia legal y eso es muy importante. Pero sin embargo, sí tenemos una documentación que sí es específicamente médico-legal. Entre ellos podríamos mencionar toda la cuestión de los certificados. Hay muchísimos certificados, eso sí les quiero mencionar, hay muchísimos. Por cuestión normal no vamos a abarcar todos, pero para que tengamos una idea más o menos de los certificados que se encuentran dentro de la documentación médico-legal, encontramos el certificado de lesiones, el certificado proctológico, el andrológico, el ginecológico, los certificados de ebriedad, los de edad clínica, los toxicológicos, y es más, hasta el protocolo de necropsia se considera todavía como una cuestión de documentación médico-legal. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito una necropsia, al final de cuentas me van a tener que entregar una documentación donde me describan y me digan cómo se llevó a cabo el protocolo de necropsia, y eso es muy importante. Ahora, en el caso de lesiones no creo que tengamos ningún problema. Vamos a tener un poquito de problema porque sí vamos a tener que entrar a la parte del estudio de la anatomía, obvio. No vamos para médicos, entonces vamos a considerar que vamos a ver lo más importante y tratando de que sea muy sencillo. Pero cuando veamos la cuestión anatómica, ahí vamos a entender cómo se designan las propias lesiones y qué es lo que me entregan al final de cuentas en un certificado de lesiones. La cuestión proctológica, ¿qué tiene que ver la cuestión proctológica? ¿Alguien sabe qué es la proctología? No. ¿Qué es la proctología viene a raíz de un examen proctológico, pero ¿qué es un examen proctológico? De hecho, sí lo han escuchado en algún momento, no creo que no. ¿Dónde encontramos un examen? Yo ya busqué una definición. Ajá. Parte de la medicina que trata las enfermedades del segmento terminal del tubo digestivo. Proctología. Así es. Recto y ano. ¿Mande? Recto y ano, dice. Exactamente, tiene que ver con parte de ese estudio, que tiene con la parte del tubo, o sea, lo que tiene que ver con la parte del tubo final y que conecta el propio intestino y posteriormente el ano y el recto. Toda esa situación proctológica es la que se utiliza y se hace un estudio médico-legal de este carácter. Al final de cuentas nos tienen que entregar un certificado médico, donde obviamente nos tengan que dar el resultado de, obviamente, lo que nos está diciendo. En el caso de los exámenes proctológicos se hacen en diferentes cuestiones. No hay un género o no hay un sexo o no hay una edad. Este tipo de exámenes proctológicos se pueden realizar a cualquier persona.
Digo, y puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la proctología con la medicina forense o la medicina legal? ¿Como para qué nos sirve? Bueno, pues recordemos que tenemos muchos asuntos o podemos tener un asunto cuando probablemente se hable de algún tipo de violación. Y obviamente, si se tiene que hacer un estudio proctológico a menores, a mujeres, a varones, lo que sea, el estudio proctológico nos tendrá que arrojar si estas áreas presentan algún tipo de lesión que acredite el tipo penal de violación. Entonces, por supuesto que obviamente va a servir. El andrológico, nosotros ya lo platicamos, que tiene que ver con todas estas cuestiones de reproducción masculina. También lo mismo, de hecho en los proctológicos, pues sí, pero ¿cómo el varón? Pues claro, pues si ustedes saben perfectamente que las violaciones no son exclusivamente de mujeres y obviamente son los primeros estudios que se le hacen a un varón cuando presuntamente tiene una situación de violación o en su defecto de abuso. La cuestión ginecológica exactamente la misma, nada más que sí, aquí sí he empleado la cuestión femenina. La cuestión de ebriedad, lo mismo, para deslindar responsabilidades o para fincar algún tipo de responsabilidad, me sirve si en un accidente de tránsito yo presumo o se presume la responsabilidad de la persona de una persona, suponiendo en el hecho de tránsito, pues obviamente se tiene que verificar si la persona estaba en una situación buena o en su defecto presentaba algún consumo de alguna, en este caso de alguna bebida alcohólica, y saber pues cuál era el rango de alcohol que tenía en su sangre. Para eso, bueno, para el certificado de ebriedad se tienen que hacer diferentes tipos de análisis. Tenemos análisis como lo es la alcoholemia y como lo es la alcoholuria. Una lo hace a través de una cuestión de saliva y alguno lo hace a través de la cuestión de orina o de sangre. ¿Qué quiere decir? A raíz de ahí, pues nos entregan la cantidad de alcohol que tenemos. Digo, es muy sensible porque sí, o sea, un alcoholímetro no nos arroja como muy buenos resultados, pero sin en cambio algún examen de orina, pues por supuesto que nos va a arrojar exactamente el nivel de alcohol que llevamos en la sangre. Ahora, la edad clínica también nos sirve mucho. Obviamente, si se trata de alguna víctima, si se trata de algún, en este caso, de algún probable responsable, pues nos puede ayudar. ¿Para qué? También para la metodología de investigación. Esto ya nos puede decir técnicamente, y eso lo hemos visto desgraciadamente en la actualidad, con la identificación de desaparecidas. Nosotros no estamos para la situación de crítica, y eso sí lo quiero mencionar, pero al final de cuentas somos, y ustedes ya están en esas, profesionistas. Y obviamente lo que se pretende es que además de profesionistas y buenazos en su área, pues también sean profesionales. Y obviamente los temas pues los tenemos que comentar forzosamente. ¿Qué pasa con la cuestión de desaparecidas? Que muchas de las desaparecidas, y digo mujeres porque ay, es que las mujeres y a poco los hombres, no, también los hombres, pero estadísticamente rebasa mucho la parte de las mujeres. Muchas de ellas son menores de edad. Desgraciadamente, cuando se pone la situación para búsqueda, o sea, la papeleta, el relato, la foto, ¿qué es lo que pasa? Que vemos niñas de 12, de 13, de 14 años que parecen niñas de 20. Entonces, obviamente tenemos una cuestión que si a mí me dicen es que esta niña es híjole, muy probablemente si la veo en la calle, muy probablemente no pueda ubicarla o no pueda ayudar a su localización, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Porque luego presuntamente tienen una edad, pero resulta que no, que tienen otra. Pues precisamente para esta cuestión se tiene que hacer la determinación de edad clínica, donde un doctor nos diga la oscilación en edades. Ahora, el certificado toxicológico, bueno, tiene que ver con toda esta parte de las drogas. Igual lo mismo, saber cuánta droga se encuentra en el organismo, si es un enervante, si es un estupefaciente, si es un psicotrópico, cualquier tipo. La cantidad y el tipo de droga. Para eso hay, aquí ahora sí que los buenazos en eso son los criminalistas, los médicos criminalistas muchas veces. ¿Por qué? Tanto los médicos como los criminalistas. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos ya llevan maletines especializados que ayudan a detectar cierto tipo de drogas. Eso depende, la realidad es que es muy complicado porque hay maletines específicos que tienen reactivos, ¿sí?
Si yo llego ahorita, vamos a pensar, a algún decomiso y resulta que ahí encuentran una sustancia que es un polvo de color blanco, yo no puedo decir, es cocaína. ¿Qué pasó? No se puede. ¿Qué es lo que se dice? Presuntamente, y se tiene que analizar. Muchas veces estos maletines ya son maletines, vamos a decirlo, portátiles, que ya no tengo que capturar la muestra y llevarla al laboratorio, sino que ahí mismo llevo mi tira reactiva, generalmente tienen de 3 a 5 tiras, que detectan marihuana, que detectan cocaína, heroína y no recuerdo cuáles otras, ¿sí? Entonces ahí mismo se pone y ya nos dice, obviamente si coincide porque la coloración de los reactivos cambia. Y a partir de ahí ya me pueden entregar un certificado de la droga que es. Ya el certificado toxicológico, ahí sí, forzosamente me tendrán que hacer una prueba, en este caso de sangre, para saber el contenido de lo que tengo dentro de mi organismo, porque pueden encontrar 50 kilos de heroína, pero eso no quiere decir que en mi organismo existe el consumo de heroína, ¿sí? Bueno. Y el protocolo de necropsia, bueno, ya les decía, ¿no? El protocolo de necropsia lleva ciertas medidas o ciertas formas de seguir muy peculiares. Las partes que se van a analizar, los cortes que se van a hacer, el orden que va a llevar, todo eso, y debe de estar incluido en una documentación de carácter médico-legal, ¿sí? Ahora, otro de los documentos que se encuentran dentro de la parte de las propias certificaciones, porque acá la tenemos, podemos decir, bueno, ¿qué es una certificación para empezar? Bueno, en el caso de la certificación, generalmente nos sirve para que se pueda dar constancia de algún hecho. Y las certificaciones muchas veces, si no es que todas, se van a extender a petición de parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No se hacen certificados nada más porque yo quiero, no. Por dos razones. La primera, porque no tendría relevancia, y la segunda, porque el servicio médico no tiene ni la capacidad personal, ni económica, ni nada para emitir certificados por todo. Entonces tienen que ser a petición de parte. Ahora, como tal, la certificación, aparte de ser esta constancia, también se dice que es una atestiguación. Cuando se habla de una atestiguación de carácter oficioso, es porque como tal, si yo lo solicito a la autoridad, ahí sí, la autoridad per se me tendrá que dar el contenido de esta información. Y cabe mencionar, y digo, tenemos que resaltarlo, que esta información que me van a entregar los médicos tiene que ser la mera y pura expresión de la verdad. Eso es muy importante. Tiene trascendencia, por supuesto, la certificación es completamente trascendente. ¿Por qué? Porque nos ayuda o a fincar o en su defecto a deslindar de responsabilidades. Y es muy importante en el conocimiento del abogado porque a partir del conocimiento de las propias certificaciones podemos darnos una idea de por dónde va la problemática, ¿sí? Cuidar la redacción, pues eso está de más decirlo, ¿no? Ya los abogados, los médicos legistas tendrán que tener sus debidos conocimientos para poderlo redactar de una manera adecuada. En la documentación médico-legal también existen la cuestión de los dictámenes, ya lo comentábamos hace un rato como parte de estas actividades. Los dictámenes tienen que ver con la cuestión de los hechos o donde se relatan los hechos pasados. Obviamente deben de tener una cuestión de fundamentación. Los abogados, eso ya lo tenemos bien claro, la fundamentación y la motivación. Pues en el caso de los dictámenes médicos, médicos legales, también tienen que tener esa fundamentación adecuada. Ahora, estos dictámenes nosotros los podemos definir como una opinión que se encuentra fundada. Y pueden decir, bueno, ¿y cómo se puede fundar? Pues tan simple y sencillo como es fundarse en el conocimiento médico. Por eso es muy importante, porque si ustedes se ponen a leer un dictamen médico legal o del médico legista, es bien complicado. Para empezar, porque no conocemos de anatomía. Entonces, cuando nos empezamos a ver de qué, dónde, cuándo, cómo estaba, claro, o sea, para empezar ahí tenemos la problemática. Por eso como abogados nos cuesta un poquito entender dónde tenía la lesión, por qué tenía la lesión, cuántos días tenía la lesión, desde el nombre. Yo he escuchado muchos abogados que dicen, ¿no? Es que tenía un moretón.
¿cuál moretón? ¿No? O tenía un chichón, ¿cuál chichón? No, o sea, hay que tener, aunque no somos médicos, pero también tenemos una cuestión de praxis, por lo menos empapada de lo que es el conocimiento. Tenemos que saber que se trata de una equimosis, que se trata de un hematoma, que fue una herramienta cortocontundente, punzante, punzocortante, etc. Bueno, esta opinión que se encuentra fundada en el conocimiento médico sí tiene diferentes partes, que es muy importante que sepan, porque si no consta de alguna de estas partes, yo sí puedo debatir un dictamen como un dictamen que no puede tener validez porque no está bien hecho, no está bien fundado, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? Digo, nosotros no nos vamos a meter mucho en la cuestión de analizar parte por parte porque no vamos a hacer dictámenes médico-legistas, pero sí los vamos a interpretar. El dictamen consta de 4 partes muy importantes, que es el preámbulo, la parte expositiva, la discusión y la conclusión. Es decir, bueno, ¿cuál es cuál? El preámbulo básicamente es como el encabezado, así como nosotros en nuestros documentos tenemos preámbulo, los dictámenes médico-legales también. El preámbulo es les decía que es un encabezado que generalmente lo que tiene es el nombre, obviamente la propia presentación para que yo sepa de qué médico se trata, y el motivo del peritaje, las razones del peritaje, de qué va a ser el peritaje, el nombre del peritaje, etc. En el caso de la exposición es una de las partes más fuertes del dictamen. ¿Por qué? Porque en la exposición nos van a dar la descripción de lo que ya se comprobó. ¿Qué quiere decir? Lo que yo encontré y en qué me basé para decir que de eso se trata. ¿Sí? Aquí es donde el médico va a exponer toda la cuestión de su vasto conocimiento para podernos explicar de qué se trata. Ahora, la tercera parte o la siguiente parte tiene que ver con una cuestión de discusión. En la discusión hay que tratar de tener cuidado. No quiere decir que el médico legista se va a poner a pelear o con nosotros o con el juez, no. La discusión más bien tiene que ver con esa parte de análisis y con esa parte basada en una razón científica. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué me refiero con una parte de razón científica? Pues obviamente con lo que yo busco convencer al juez. A diferencia de nosotros, los abogados sí manejamos un poquito de cuestiones diferentes en cuanto a la situación de la persuasión. Los abogados sí utilizamos persuasión en nuestros alegatos y todo lo que ustedes ya saben y vieron. En los médicos no, en los médicos la realidad lo único que hacen es analizar y obviamente exponerles como tal las razones científicas para que el juez tenga la convicción de que lo que el médico está rindiendo ahí es completamente cierto, ¿sí? Bueno, y lo último, la última parte que sería la cuestión de la conclusión tiene que ver con un resumen o con una propia síntesis de la opinión que tiene el propio perito. Y obviamente ahí es donde el perito va a responder a las cuestiones que se plantearon. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre, o sea, el perito no va, imagínense lo que tendría que hacer un perito, un médico legista, dentro de sus funciones. Podría exponer millones de cosas de acuerdo a su conocimiento, pero al final de cuentas se tiene que enfocar a las cuestiones específicas. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito, yo como abogado o yo como abogado defensor, necesito un perito médico legal que me diga que mi cliente no causó la muerte de una persona porque lo están acusando de homicidio, ¿qué le voy a pedir al perito? Pues obviamente que me diga la causa del fallecimiento, que sería la cuestión de la exposición, en la discusión que busque los argumentos médicos para convencer la cuestión del juez y en la conclusión la síntesis. Y obviamente la síntesis tendrían que decirme que las lesiones encontradas en el cadáver no fueron provocadas por X o Y. Y obviamente en conclusión, eso deslindaría propiamente a mi cliente, no solo lo haría la cuestión médico-legal, ya dependerá de sus destrezas como abogados y bueno, obviamente de si es culpable o no. Pero básicamente esa es la estructura de un dictamen
dentro de la documentación médico-legal. Más adelante, déjenme ver, porque sí son un poquito más delicados, pero déjenme ver, si no más adelante podemos proyectar alguno en donde más o menos veamos dónde se encuentra el preámbulo, dónde se encuentra la exposición, la discusión y demás, ¿sí? Ok, ¿hasta acá tienen alguna duda en la cuestión del dictamen? ¿No? ¿No? Caramba, aquí nunca, nada de dudas, jamás. Esa es muy buena señal. Bueno, ¿qué otros documentos encontramos nosotros dentro de esta parte de los documentos médicos? Encontramos también las declaraciones, y estas también son muy comunes. ¿Qué es una declaración o qué encontramos dentro de la declaración? Para empezar, cabe mencionar que las declaraciones son cuestiones verbales, ¿sí? O sea, son exposiciones de carácter verbal. Y obviamente las va a presentar el perito, en este caso el médico legista, ante algún tipo de órgano jurisdiccional. Obviamente recordemos que siempre esa declaración se hace bajo protesta de decir verdad. Nuestra normativa, la normativa mexicana, obviamente nos implica que si nosotros declaramos falsamente, en este caso los peritos, pues tendríamos una responsabilidad administrativa, ¿no? Que va desde una cuestión pecuniaria hasta una cuestión de dejar de realizar la actividad que realizamos. Es delicado, claro. En las declaraciones hay un poquito de cuestión importante. ¿Por qué? Porque recordemos que antes, de acuerdo al al anterior sistema, que era el sistema inquisitivo, ¿qué era lo que pasaba? Los dictámenes generales, incluidos los dictámenes médicos legales o médicos del médico legista, lo que hacían es que se entregaban por escrito, ¿sí? Entonces se emitía el dictamen y ya, ¿no? Con el nuevo sistema, o en el mal llamado nuevo sistema, el sistema acusatorio adversarial, ¿qué es lo que se hace? Indistintamente de la cuestión escrita, el perito tendrá que llegar el momento en el cual se desahogue como tal el dictamen que elaboró. Y ahí el perito va a ser sujeto de la interrogación. ¿Qué quiere decir? Que le van a preguntar acerca de las técnicas, de los métodos, de su preparación y demás. Yo no recuerdo, creo que sí les había comentado en algún momento, no recuerdo. Pero precisamente se ha tenido una problemática en contra de los peritos. ¿Por qué? Porque para empezar, los peritos no estaban acostumbrados a hablar ante el público. Entonces, imagínense, si como abogados de momento no sabemos ni cómo, imagínense un perito. O sea, la realidad es que es muy complicado. Entonces, los abogados muy preparados, porque esa sí es tu cuestión profesional, al interrogar a los peritos, empezaban a tronar a los peritos desde un principio y desvalían o desvalidaban la cuestión de sus peritajes. ¿Qué quiere decir? Que tan solo con el hecho de la propia presentación, o sea, con el propio hecho de que la preparación que usted tiene, perito, desde ahí era un relajo. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados precisamente a realizar este tipo de declaraciones. No estaban acostumbrados a expresar verbalmente lo que estaba sentado en sus dictámenes. ¿Sí? Ya ahorita pues, ya tenemos un poquito ya más de práctica o ya hasta los peritos pues ya también van adquiriendo, porque muchas veces no era falta de conocimiento por parte de ellos, la realidad o falsedad. Simple y sencillamente no estaban acostumbrados a la parte de esta nueva cuestión. Bueno, el informe y la consulta. El informe y la consulta también tienen que ver con la parte de los documentos legales. En el caso de los informes son emitidos obviamente a petición de los particulares sobre el alcance de ciertos hechos, ¿sí? Los informes son como esta recaudación de información, vamos a llamarlo así. Los informes muchas veces no son voluntarios. La mayoría de veces los informes se tienen que realizar por una cuestión de subordinación. ¿Qué quiere decir? Las autoridades son las que mandatan que algunas otras tengan que realizar un informe. Lo hemos visto. Todos tenemos la obligación dentro de nuestros trabajos de tener que emitir un comprobante de que estoy trabajando de una manera adecuada. Pues para los médicos es exactamente lo mismo.
Es más, los informes tienen ese carácter de brindar información. Es más, ahorita lo estamos viviendo, tenemos una problemática de salud a través de una contingencia. ¿Y qué es lo que se les solicita a los médicos? Un informe, tanto privados como públicos, en donde como tal nos digan cuántas personas habían llegado con ciertos síntomas, cuántas personas habían realizado la prueba, cuántas personas habían dado positivo, cuántos intubados hay, cuántos hospitalizados y cuántos muertos, ¿sí? Pues esos son los informes, precisamente brindar la información que les solicitan tanto las autoridades como los particulares a los médicos, ¿sí? Las consultas, bueno, en la cuestión de la consulta creo que no hay mayor problema, todos hemos acudido a una y la consulta generalmente se da a través de una cuestión de informes. Porque acá cabe mencionar, las consultas tienen que ver a raíz de la cuestión de los informes. ¿Por qué? La consulta es como una, ¿cómo lo podemos denominar? Como un vislumbramiento por si llega a existir alguna duda, ¿sí? Digo, acá es un poquito delicado hablar porque a través de eso el juez lo que puede hacer, puede solicitar una consulta para precisamente deslindar responsabilidad o depurar el propio caso. Ponemos un ejemplo. Ahorita resulta que se solicita un informe al médico legista para saber si el médico legista había atendido o había hecho la necropsia de tal persona, la que sea, ¿sí? Ya lo solicité, la autoridad lo solicitó y demás. Pero resulta que cuando llega el informe al juez, el juez dice, a ver. O sea, ¿cómo que sí te tocaba trabajar, pero resulta que tú no hiciste la necropsia? Entonces, ¿quién la hizo? Entonces, lo que hago es solicitarle a la persona, o en este caso al médico legista o al médico forense, que precisamente tenga que rendir esta información para poderle aclarar al juez las dudas que tenga. ¿Sí? Dudas pueden ser del carácter que sea. En este caso específico es información médica, porque también ha llegado a pasar. Es sumamente delicado que un médico legista dictamine mal, porque no solamente es una problemática con la víctima o con el presunto, es una problemática de tu profesión. Lo mismo pasa con los abogados, lo mismo pasa con todo el mundo. Tenemos una responsabilidad como profesionistas y más ellos como servidores, en el caso de los que trabajan para distintas dependencias. Entonces, si yo por alguna razón cometí un error, lo que yo les decía hace rato, se pueden hacer acreedores de sanciones. Pueden ser sanciones administrativas o de carácter interno, pero lo hemos visto. ¿Cuántas personas o cuántos profesionistas o cuántas autoridades han terminado con la retiración de la cédula, con la cuestión de suspender actividades, hasta con la cuestión de una pena privativa de libertad? Entonces, y el juez tiene toda la facultad de poder solicitar consultas. Si él considera que hay algún punto obscuro, él lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, por eso ellos son muy cuidadosos en cuanto a la parte de tardarse tanto. Lo han visto, una necropsia de 4, 6, 7 horas. Dicen, ¿pero cómo? Pues, ¿cómo? Porque yo no me voy a meter en una responsabilidad por la cuestión de las prisas de las personas ni demás. Salvo que lleguen y saquen los cadáveres a punta de pistola, que también ha pasado aquí por mi casa, su casa, aquí en Mefo, han venido a sacar a los cadáveres. Y el médico legista dice, bueno, así vaya, ¿no? Pero ya se deslinda de responsabilidad, de yo estaba haciendo mi trabajo, pero tampoco voy a permitir que mi integridad física se ponga en riesgo por mantener un cadáver acá, ¿no? Perdón, ¿no? Pues llévenselo sin mayor problema. Pero bueno. Las historias clínicas también forman parte de los documentos, en el caso de los documentos médicos. ¿Y qué es una historia clínica? Bueno, la historia clínica tiene que ver con la parte de esta recolección de información. Esta recolección de información se da a través del médico por parte de la información que presenta, en este caso, la persona afectada. En este caso muy particular hablaríamos de los enfermos. ¿Para qué les sirve al doctor realizar una historia clínica? Pues obviamente les sirve para que pueda diagnosticar,
para que pueda dar un tratamiento y muy probablemente a raíz de eso pueda dar la propia cura. Es muy importante, de hecho, si ustedes le preguntan a los buenos médicos, ¿sí? Dicen que muchas veces una buena historia clínica puede ser hasta mejor que un propio análisis. Eso depende mucho tanto del conocimiento del doctor, pero hasta de técnicas para poder recabar la información que necesitas. Y no sé si les ha pasado. Muchas veces ustedes van al doctor, el doctor les empieza a preguntar, y a raíz de eso les da propiamente lo que tienen y el tratamiento y verdaderamente se curan. ¿Qué quiere decir? Pues que esa parte de ser una persona que cuenta con mucho conocimiento hace una muy buena historia clínica. Sin en cambio, hay doctores que nada más medio llegan, 3 minutos, medio les preguntan y váyanse a hacer no sé qué, vaya a hacer no sé cuándo. Eso ya depende mucho de la técnica y de la práctica de cada uno de los médicos, pero dicen que sí. De hecho, pregúntenlo, los médicos dicen que a través de una buena historia clínica, ellos pueden vislumbrar muchísimas enfermedades y eso es muy importante. Entonces, la historia clínica, al final de cuentas, es una buena técnica del propio médico, pero también influye mucho toda la información que nosotros proveamos, porque también luego como que queremos engañar a los médicos y eso tampoco ayuda, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se valora o qué es lo que se evalúa propiamente en la cuestión de las historias clínicas? Bueno, en la cuestión de las historias clínicas, pues para empezar, la cuestión sanitaria, porque en la cuestión sanitaria podemos darnos cuenta de las malas praxis. Volvemos a lo mismo, lo estamos vislumbrando ahorita. Desgraciadamente, las malas praxis nos han dado como una cuestión de retroceso dentro del rubro de la salud. ¿Por qué? Porque pues no estábamos muy acostumbrados a hacer una serie de cosas ni en lugares públicos ni en lugares privados. ¿Qué quiere decir? Que toda esta cuestión de sanidad, que toda esta cuestión sanitaria, la teníamos muy mermada, porque la realidad es que la recomendación más amplia que se tiene, lavado de manos. Pero ¿cómo el lavado de manos? Pues claro que el lavado de manos, pues ¿cuántas veces se lavaban las manos o cómo? Pues porque no tenemos esa parte. Nuestra cuestión sanitaria no era muy buena, indistintamente de nuestra cuestión de salud. También cabe mencionar, tampoco somos como tenemos muy malas costumbres arraigadas, que no somos un país que sea considerado como cuidadoso de la salud. Anticuerpos. ¿Mande Ali? Anticuerpos, maestra. Verdaderamente. Y es lo que decían, hay que prevenir. Ahorita si no nos ha dado, pues hay que ir previniendo porque no sabemos. Y eso habla mucho, claro, de la buena alimentación, habla mucho de varias cosas y no solamente de esa parte de sanitización. Yo conozco personas que tenían una sanitización, pero una cosa exagerada y se enfermaron, quién sabe por qué. ¿A qué lo atribuimos? Muy probablemente la cuestión inmune, la cuestión de defensas, pues está muy mermada, ¿no? Y si todavía eso le agregamos la cuestión de la asistencia sanitaria en lugares públicos, nada buena, pues aquí estamos. Bueno, ¿qué otra cosa se valora dentro de las historias clínicas, así muy importante? La cuestión de los documentos. Se debe de tener mucho cuidado con la falsedad de documentos. Porque muchas veces en las historias clínicas, ¿por qué creen que los médicos mandan a realizar un estudio? Se me ocurre. A ver, vengo por tal situación. Sí, perfecto, se va a hacer un grupo sanguíneo, Carla, ¿no? Y yo digo, híjole, doc, pero pues tiene como un mes o ya me lo hice. Fíjese que me lo hice antier. Se lo traigo. Muchos doctores dicen, no. Muchos doctores dicen, no, a ver, vas a realizártelo a partir de hoy, así. Es más, muchos hasta mandan a laboratorios específicos. ¿Por qué? Por el temor a la falsedad de documentos y que esto pueda afectar la cuestión de tu historia clínica y que en algún momento hasta puedas caer en una cuestión de responsabilidad. Por eso los médicos son como muy minuciosos en esa parte, ¿no? La conservación, claro, la conservación de las historias clínicas es completamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se desconoce la causa de muerte o es más, hasta en necropsias, las historias clínicas de un médico en particular nos pueden ayudar. Les pongo un ejemplo. Una persona que fallece y eso yo lo vi en necropsia.
Una persona que fallece técnicamente por un impacto con un coche, ¿qué quiere decir? Un vehículo atropelló a la persona, ¿no? Esa era la idea que se tenía. Se detiene a la persona técnicamente responsable, se le detiene acusada por homicidio. Cuando empiezan a hacer la necropsia, pero para esto la persona detenida dice que ella no es responsable. Dice, a ver, o sea, sí le pegué, pero le pegué despacito. Lo primero, pues obviamente lo primero que dicen, pues no, imposible, ¿no? No puedo decir, bueno, sí lo atropellé, pero despacito no como para que se muera. Bueno, nos parece curioso, pero imagínense, eso le estaba costando la libertad a la persona. Cuando empiezan a hacer la necropsia, realmente se dan cuenta que el impacto que la persona o las heridas, las lesiones que presentaba la persona a raíz del atropellamiento, verdaderamente no coincidían para la cuestión de la muerte. En ese inter, pues obviamente el abogado defensor tenía mucha presión por parte de la familia de su cliente. Lo que hace es precisamente investigar con la familia si la persona, obviamente el occiso, tenía alguna cuestión de enfermedad. La familia dice que sí, pero dice, es que como que creo que, o sea, estaba medio enfermo, pero no, el responsable fue esta persona porque lo atropelló. Lo que hacen es pasar el contacto del doctor que lo había atendido. El doctor que lo atiende tenía 10 años de atender a esta persona porque sufría del corazón, ¿sí? Entonces, cuando le dicen eso, llega la persona y dice, no, sí, y él ha sufrido creo que un par de infartos en este tiempo y demás. Lo llevan a CEMEFO y en CEMEFO el abogado le dice, ¿sabe qué? Le dice al doctor y al Ministerio Público, le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en la historia, aquí tengo la historia clínica del paciente y el señor tenía 10 años enfermo. Entonces yo digo o yo sugiero que tu necropsia verse y profundice en la cuestión del corazón. Y verdaderamente, cuando empiezan a investigar, el señor le había dado un infarto por la cuestión del miedo con el vehículo. Fue cuestión de segundos. Entonces, el señor verdaderamente falleció de un infarto. No murió por el impacto del vehículo. ¿A qué ayudó esto? Pues por supuesto que ayudó, porque una persona de tener una cuestión de homicidio como tal, un homicidio imprudencial, quedó con la parte de unas lesiones, porque la realidad es que él no ocasionó la muerte. Entonces imagínense que un cliente suyo quede exonerado de un homicidio imprudencial a una cuestión de lesiones. Pues obviamente la reparación del daño no había mayor problema. Para eso nos sirve la cuestión de la conservación del historial clínico. Hubiera sido muy triste que el doctor que lo había atendido 10 años no hubiera conservado el historial. Por eso es muy importante la conservación por parte de los médicos. De hecho, forma parte de una responsabilidad de ellos, ¿sí? La propiedad de la historia clínica, técnicamente los propietarios seríamos nosotros, porque es nuestra historial médica, es información privada. Sin embargo, pues obviamente la persona que resguarda, conserva, monitorea la información, pues es el médico, ¿sí? Y el acceso solamente se puede dar a través de una cuestión de orden judicial. ¿Por qué? Porque forma parte de la vida privada de las personas. Todo lo que tenga que ver con mi salud es privado, es completamente privado. Si lo sugiere alguna autoridad con una orden fundada y motivada, bueno, ya será otra cuestión. ¿Los médicos tienen la cuestión de poderse negar? Claro. ¿Bajo qué argumentos se negaría un médico a entregar la historia clínica de alguien? Abogados. Es que es privado, ¿no? Son documentos privados. Claro, pero si tú eres médico, Carolina, y llego y te digo, a ver, Caro, por favor, préstame el historial médico de tu paciente Alicia. ¿Qué me dirías? En primera, por ética profesional no se puede. En segunda, no sabemos por qué uso le podría dar a esa información. Claro, y eso me hace responsable a mí, ¿no? Bueno, en este caso a su compañera Carolina. Claro, nos bajamos una cuestión, sí, la primordial por ética, pero la ética al final de cuentas no nos serviría mucho. La segunda es la protección al secreto profesional. ¿Qué quiere decir? Tanto ustedes como los médicos, como los sacerdotes, tenemos la política del secreto profesional.
¿Qué quiere decir? Que obviamente nosotros tenemos que guardar o resguardar la información que nos proveen, en nuestro caso, nuestros clientes y a los médicos, sus pacientes. Yo no puedo develar esa información. Una, porque forma parte de su privacidad y si no, yo estaría violando su privacidad. Y segunda, por lo que comentó su compañero, porque no sabemos qué uso o qué mal uso se le puede dar a la información. Lo que yo les decía, acá fue suerte. El abogado fue muy persuasivo y logró que el médico se lo diera y él vino y habló con el médico de Semefo. Pero si no, el médico pudo haber dicho, a mí me disculpas, pero yo no te puedo dar nada. Y todo eso hubiera demorado, al final de cuentas hubiera podido, pero hubiera demorado a que el individuo que estaba acusado de homicidio pasara más tiempo en la cárcel. Y es lo que como abogados defensores no queremos, porque para eso nos pagan, ¿sí? Y lo último, lo que va muy relativo a la parte del acceso, que es la confidencialidad de la historia clínica. Lo mismo, no se puede transmitir, no se puede prestar, no se puede usar la historia clínica. Por eso les decía, así como nosotros decimos, a ver, yo no les puedo presentar la demanda, no les puedo presentar una denuncia, no les puedo presentar un contrato, ¿por qué? Porque al final de cuentas tiene los datos personales de mis clientes. Eso no se puede porque si no yo estaría violentando su privacidad y estaría faltando esa cuestión. Para los médicos es exactamente lo mismo. No puede el médico transmitirles o proyectarles una historia clínica, ¿no? Salvo que sea propia. Pero así suya no, porque tendría que cuidar mucho la parte de la confidencialidad, ¿sí? Entonces tienen como preceptos muy importantes y preceptos muy similares a los de la abogacía, y eso cabe mencionar. Ahora, ya platicamos de la documentación médico-legal, hablábamos de los certificados, hablamos que hay certificados de todo lo que ya comentamos. El certificado de defunción, pues también cabe mencionar. La defunción o este certificado de defunción también funge como una documentación médico-legal. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que el certificado de defunción sea también parte de una documentación médico-legal? Bueno, lo que yo tengo entendido es que el certificado de defunción viene o incluye en una parte el motivo del por qué por qué falleció la La persona. muerte. Claro. Los datos importantes de hora, tiempo, lugar y modo, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿En qué momento se le da la parte de... Porque podría ser que el certificado de defunción solamente fungiría como un informe, no está informando de qué, por qué, a qué horas, cómo, ¿no? Nada más. ¿En qué momento podríamos decir que entra dentro de la cuestión de la documentación médica legal? Porque a partir de la defunción de una persona, todos los estatus cambian. ¿Qué quiere decir? Podemos tener problemáticas intestamentarias, testamentarias. Muy probablemente la persona recibía una pensión que ya no va a recibir. Probablemente recibió un programa social por parte del gobierno federal. A partir de la defunción ya no. Va a formar parte de los censos del INEGI como una persona pues ya menos, ¿no? Ya una persona menos. Toda esta información pues obviamente nos lleva a que nuestros estatus no solamente son personales, no solamente son familiares, ¿no? O sea, familiarmente digo, pues, no sé, el entierro, la cremación, lo que tu familia decida hacer. Pero en la cuestión legal, los estatus con una muerte cambian muchísimo, ¿sí? Obligaciones, responsabilidades, derechos, todo eso se ve afectado de manera positiva, negativa o demás, el estatus tiene que cambiar. Por eso el certificado de defunción se considera dentro de la clasificación de los documentos médico-legales, ¿sí? Ok. Acá vamos a hablar un poquito de algunos, de cómo, para qué nos sirven o qué es lo que dicen. En el caso de el certificado proctológico que hablábamos hace un ratito, ya lo habíamos platicado. Obviamente va a ser un documento, pero que se va a extender a petición. ¿A petición de quién? Pues obviamente a petición de la autoridad. ¿Para qué nos va a servir un certificado proctológico? Básicamente para saber si la persona
el individuo sufrió violación por la región anal. Ya recordemos que son las partes que se encarga la proctología de estudiar. En el caso del certificado ginecológico, tiene que ver con el estudio de las propias lesiones que se dan, generalmente, y eso aguas. Pensamos que el examen ginecológico solamente tiene que ver con situaciones paragenitales. En ese caso, las paragenitales, pero la realidad es que no. De hecho, en el examen ginecológico también se estudian las lesiones que se encuentren en áreas glúteas y también las que se encuentren en glándulas mamarias. O sea, no solamente, ya, paragenitales y ya, no. La realidad es que el examen ginecológico es un examen muy amplio y de mucho conocimiento. En el caso de ¿qué otra cosa nos puede ayudar el examen ginecológico? Muchas veces solo lo pensamos que va atenido a las lesiones. La realidad es que no. También se puede indagar acerca de el propio estudio de las prendas, o sea, de la ropa íntima, no un suéter, no, la ropa íntima, para ver si se encuentra algún tipo de líquido. Generalmente, ¿qué es lo que se busca? Pues un líquido seminal. Y la presencia piloscópica, no recuerdo, no creo que ustedes, no, en su temario creo que no viene la piloscopía, pero la piloscopía es precisamente el estudio de los pelos, literalmente. En algún momento nosotros pensamos, y yo lo he escuchado en varios comentarios, es que, ¿de qué color es tu pelo? ¿Y qué es lo que? No, a ver, no, pelos los animales, yo tengo cabello. Pues no, señores, la realidad es que profesionalmente hablando, sí son pelos, o sea, sí es pelo. ¿Sí me explico? Pelo humano y pelo animal. Ya que nosotros queremos decir cabello y demás, es otra cosa, pero sí es pelo. Bueno, pues precisamente dentro de este tipo de estudios se hace la indagación para saber si existe la presencia de pelos. ¿Por qué? Porque la piloscopía ayuda a la propia determinación del ADN de alguna persona. Entonces, si yo tengo restos piloscópicos, se pueden someter a estudio y a través de ello poder saber si tenemos a un probable responsable. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que ustedes pueden encontrar dentro de un certificado de carácter ginecológico. Y pueden decir, bueno, ¿y para qué? Porque resulta que en el caso de la piloscopía no solamente se estudia la cuestión de pelo, sino que se pueden deslindar si se trata de pelos o si se trata de fibras. ¿Cuáles son las fibras? Las fibras tienen que ver con la cuestión sintética. Tenemos ropa y si ustedes se pueden percatar, hay ropa que tiene material que simula la cuestión de pelo. No sé si lo han llegado a ver. O sea, eso es como borreguitas y demás. Eso es como de animales. Si ustedes se percatan, de momento pueden verlo y dicen, ay, entonces sí se parece un pelo, ¿no? La realidad es que no es un pelo, es una fibra de carácter sintético. Pues precisamente todo esto ayuda y todo esto se puede ver mediante la documentación médico-legal de carácter del examen ginecológico. ¿Y eso qué nos ayuda? A que tengamos u obtengamos un examen ginecológico de manera adecuada, ¿sí? Ahora, el siguiente, que es el certificado andrológico, platicamos desde un principio de qué se encargaba la parte de la andrología, de esta cuestión masculina. ¿Qué nos va a exhibir un certificado andrológico? Bueno, básicamente también se extiende cuando se habla de una violación. Para esto se tiene que hacer un análisis o una entrevista previa. ¿Qué quiere decir? Que se le va a solicitar al paciente que exhiba toda la información competente. Se nos puede hacer como, ¿como para qué? Bueno, porque resulta que hay personas que dicen haber sido víctimas de violación y no lo son. O viceversa. Hay víctimas que aseveran que no lo fueron por miedo, amenazas y demás, y resulta que sí lo fueron. Entonces, el certificado andrológico tiene que ir con una cuestión de información previa y posteriormente la cuestión del análisis, decíamos de esta cuestión masculina. ¿Por qué? Porque la andrología tiene mucho impacto de carácter psicológico. Yo les decía hace rato.
tiene mucho que ver con la parte de los varones, porque la andrología tiene que ver con los varones, con esta parte de que tienen alguna disfunción. En el caso de las disfunciones eréctiles, lo sabemos, muchas de ellas no son de carácter físico, son de carácter psicológico. ¿Y por qué es muy importante el andrológico? Porque desgraciadamente, y eso sí lo digo de manera muy personal, desgraciadamente en nuestro país sobre todo, hay una cuestión muy poderosa de carácter social, que los hombres son muy, muy, muy penosos con este tipo de cosas. Muchos hombres que han sufrido violación no han denunciado por la cuestión de pena, por la cuestión de vergüenza, por la cuestión de la crítica social. Es más, no nos vamos tan lejos a una cuestión sexual, hasta la cuestión de violencia. Ustedes pueden ir y pueden preguntar cuántos hombres sí han sufrido violencia por la novia, la esposa y demás, y díganme cuántos de ellos denuncian. Digo, la realidad es que son muy poquitos. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hacen? Si ustedes entrevistan a alguien que sufra, a un varón que sufra violencia, ¿por qué no lo hacen? Por pena. ¿Qué van a decir? Que mi mujer me pega. Pero es muy común. O sea, yo sí he visto más de una vez que si un varón le pega a una mujer en la calle, olvídate, porque ten por seguro que no va a faltar quién, ¿no? Pero ¿qué pasa si ven a un hombre que le pega a una mujer? Perdón, una mujer que le pega a un hombre. O sea, es así como de... Ríen. O se ríen. Eso es lo más triste en cuestión social. Que se ríen. Y sí es cierto, lo vimos, no sé, vi hace unos meses un video de un chico en Paseo Bravo, ¿no? Que la novia se lo agarró, pero bonito. ¿Y qué hacía la gente? La gente muerta de risa grabando. O sea, no, a ver, es exactamente la misma cuestión de violencia. ¿Qué es lo que pasó ahí o qué es lo que no pasó? Se tuvo que haber denunciado. El varón claramente no denunció. ¿Y por qué no denunció? Por la misma pena. Si ya había pasado una vergüenza social, pues imagínense ahora hasta una vergüenza dentro de la cuestión del sistema. Por eso los hombres no denuncian. Entonces imagínense, si nos vamos con cosas tan superfluas como lo puede ser una lesión, una cachetada, una cuestión de violencia, imagínense una cuestión de una violencia sexual. Se hace muchísimo más complicada. Y muchos hombres que han sido violentados, pues obviamente posteriormente presentan cuestiones psicológicas muy fuertes. De ahí que para eso nos sirve el certificado andrológico, ¿sí? Bueno, vamos a ver el último y yo creo que ahí ya nos vamos a quedar. Es el certificado, dígame Ali. Una pregunta. ¿Todo este video lo va a subir a la plataforma para que podamos ir repasando? Sí, acá se supone que habían manejado que se iba a subir a un canal de YouTube para que obviamente pudieran constatar la grabación. Sin embargo, es una problemática subirlos porque son videos pesados. Imagínense un video de 2 horas, o sea, la verdad es que es pesado. Vamos a ver si se pueden subir ahí. Si no, lo que vamos a hacer es que yo los voy a subir por Drive, ¿sí? Y acá les voy a pasar el link de Drive, se los voy a pasar a la plataforma EVA. En EVA van a encontrar hasta abajo uno que dice repositorio de clases síncronas. Ahí lo que van a podría encontrar hacer, el maestra, personal. también es ¿Vale? a lo mejor, lo que podría hacer es a lo mejor hacer un video de 2 minutos en YouTube y en la descripción poner el link del Drive para que pudiera tener su comprobación. Podría ser, sí, porque la verdad es que es pesadísimo, ¿eh? Sí. Yo les puedo decir que ayer, ¿no? ¿Cuándo fue? El miércoles cargué el de Amparo, tardó 1000 años. Ayer quise subir el otro de Amparo y definitivamente ya no cargó. Y dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? Entonces a mí se me hace, yo creo más práctico hacerlo a través de Drive. O sea, se descarga en mi ordenador y ya lo mando Drive. Entonces yo creo que a través, sí, podría hacer eso, lo que dice su compañero. Lo grabo de 2 minutos y ya nada más les poso. O en el repositorio ya los mando directo al Drive, ¿no? Pero ya les estaría avisando. Ahorita estamos también en espera de las instrucciones que nos puedan dar con esta cuestión, porque obviamente es todavía una problemática de organización por la cuestión de la contingencia, ¿no? Todo se tuvo que mover. Entonces, sí, pero yo les aviso, ¿les parece? Ya les estaría avisando la semanita. De que se lo subo. Déjenme ver de quién tengo el teléfono. No, creo que ya no tengo el teléfono de ninguno desde que me salí del grupo. Pero creo que a ti te tengo, ¿no? ¿Sigue siendo en su mismo Facebook. número? Sigue siendo el mismo número, Ali. Sí, sigue siendo el mismo. 222 Sí, 39 yo le mandé mensaje, maestra, hace rato. 0349.
¿Mande? Yo le mandé mensaje hace rato por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Ah, Sí. ya, ahí está. Entonces, si gustan, les hago el... Si abrimos un grupo, Ah, si abrimos un grupo, es lo que estoy leyendo. Ah, claro, porque su compañero, Marco, pues obviamente no tiene contacto con ustedes. Sí, si gustan, no sé quién lo haga. ¿Cómo ven? Pues que ponga de una vez Marco su número para que Ali lo pueda agregar. Va, sigue siendo el mismo, Ali, mi número. ok. 22 23 96 03 49. Entonces ya nada más sería agregar obviamente a su compañero Marco. Y sí, la verdad es que es un poquito más sencillo por esa línea, que podamos darnos instrucciones, porque conectarnos a la plataforma va a estar un poquito más complicado. Entonces creo que por ahí podemos disipar algunas dudas. Y ya ahí en cuanto yo reciba instrucciones, yo creo que ya, no sé, el lunes, yo creo que ya las tengo. Yo lo estoy haciendo así, yo les voy a mandar por ahí, ya yo me hago bolas para ver cómo lo subo a YouTube, pero ya luego les cuento si sí, ¿sale? Ah, ya saben, acá en el paso vemos que, digo, no, tampoco, pero un decir. Bueno, nada más les pido que estén muy al pendiente, bueno, que revisen su plataforma para la primera actividad. La primera actividad es la que tienen que realizar esta semana. Si mal no recuerdo, no sé si es un ensayo, creo que es un ensayo o algo así. No es una lectura muy larga, pongan atención de cuál, porque sí hay lecturas, de hecho por ahí creo que en la segunda, tercera semana sí les cargué un libro de 157 páginas, no se vayan a espantar y digan que, ay, quiere que leamos 157, no, tampoco, pero son materiales de apoyo que les pueden servir para profundizar algunos temas. En la plataforma de la universidad, sí, Marco, en la plataforma de la universidad desconozco y creo que acá tenemos un problema, Marco. Sí te voy a pedir que me contactes el día lunes porque yo revisé los integrantes y no vi a nadie nuevo. Quiere decir que entonces tú no estás agregado. Entonces sí te voy a pedir que me mandes un mensaje para que veamos si te puedo agregar. Si no, para que ya te redirijas a soporte técnico y ya te puedan dar la instrucción. ¿Sí? Y ya no tengas ningún problema. Bueno, es que Marco no tiene... Ok, perfecto. En este momento. Sí, es que hay que estar, les digo, o sea, entre los que ingresan, los que salen, el chat y sí, todo. Bueno, entonces, nada más les pido eso, que estén muy al pendiente de su plataforma para realizar su actividad y no tengamos ningún problema. Igual, si tienen alguna problemática para el ingreso, la carga o alguna cuestión, ya saben que, pues, obviamente, si les puedo auxiliar, pues les auxilio en el propio Inter. Y les digo, ya nada más déjenme checar. Si puedo ahorita mismo, les cargo eso. Si no, denme chance porque ahorita todavía tengo otra sesión más. El día de mañana, más tardar el lunes, y yo ya les estoy dando la propia instrucción. ¿Saben qué? En Drive, ¿saben qué? En YouTube, ¿saben qué? Acá, y sin problema. Aún así, ya saben que por lo menos cada 2 semanas yo les comparto el material, no se me preocupen, yo les voy compartiendo las presentaciones para que puedan ir estudiando, para que puedan darle un repaso sin mayor problema, así como lo manejamos en el anterior, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Bueno, No, entonces le vamos a dejar acá para obviamente ya poderles dar salida. Nos quedaríamos aquí precisamente en el certificado toxicológico. Ya la siguiente sesión seguiremos platicando un poquito acerca de los certificados, pero nos quedamos de mientras acá para poder seguir avanzando, ¿sí? Un favor, en el grupo de WhatsApp que vamos a abrir, ¿nos pudiera mandar mientras su diapositiva? Sí, generalmente saben que se las voy mandando para que no se hagan bolas cada 2 semanas, para que obviamente las vaya completando, pero no hay problema, si quieren sí se las mando. Pero me les voy a tomar la evidencia porque me preguntaron que cuántos vinieron. Ahí está. Bueno, sí, les mando igual, a más tardar, yo creo que el día, pues ahorita, yo creo que ahorita que me agreguen de una vez les hago el envío para que puedan repasar por lo menos lo que vimos ahorita, ¿no? Digo, la realidad es que si se dan cuenta, yo no sé por qué, pero en casi 2 horas vimos nada más, ¿qué les digo? Como 20 diapositivas. Pero bueno. Entonces, sí, les mando esa. Ali, ya nada más me mandas mensajito, ¿no? Para recordarme. Tu micrófono. ¿El mío?
No, el Perdón. Deli. Ahorita estoy anexando a Marco Dionisio para ya abrir el grupo, porfa. Perfecto. ¿Cómo se llama el grupo? Medicina legal, como se llama la materia. Sí, ¿Me claro. podrías agregar, Ali, porfa? Sí, es lo que va a hacer Mándame ahorita. tu número, por favor. Sí, ahora sí que denle chance a Ali, que es la encargada para esto. ¿Sale? Ok. Bueno, pues ya los dejo salir para que ya disfruten su fin de semana, la pasen muy bonito, porque si no, pues imagínense, ya lo Nos merecemos. falta una materia. Nos Sí. falta, pero pues ni modo, ya Nos vamos por falta. menos. Mente Claro. positiva, todo esto. Pues Muchísimas cuídense mucho, gracias. ya para que por lo menos Qué puedan gusto irse a verlos. tomar un vasito de agua. Cuídense mucho. Bye, bye. Cuídense, Gracias. adiós. Gracias, igual, Igualmente. adiós. Bye. Bye.